Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, a todas y a todos. Me llamo Pedro Menéndez, soy periodista, trabajo en RPA y estoy aquí por invitación del Consejo de la Mocedad de Uvieu y de la CODOPA, a la que también agradezco un poco que genere este tipo de debates y de espacios, ¿no?, para abordar cuestiones de actualidad como es este conflicto del Sáhara. Vamos a ir muy rápido en la presentación para ya dar paso a las personas a las que de verdad hay que escuchar, que son Abiy Ahmed, que es el presidente de COSARA, de la comunidad saharaui residente en Asturias. Avi, muy buenas tardes. No sé si me escuchas ya. Hay que encender enciende por favor el audio. Bueno, ahora nos ha encendido ya el audio Avi y nos está escuchando. Avi, buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, pues con Avi va a ser con uno de los que hablemos. La otra persona con la que vamos a hablar va a ser Nayat Ahmed, que es activista saharaui, feminista, también afincada en Asturias en los últimos años. Espero que ya me esté también escuchando Nayat. Nayat, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Nayat, buenas tardes. Pues con ellos dos vamos a charlar durante la próxima hora, hora y cuarto, hora y media, sobre un conflicto, como muchos y muchas sabéis, el del Sáhara Occidental, que se arrastra desde hace 45 años y que actualmente está otra vez de actualidad porque ha vuelto la guerra a esa parte del mundo después de esa incursión de Marruecos en la zona del Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, y la situación que se ha generado por ello. Vamos a empezar hablando con Avi. Vamos a hablar primero por hacer una aproximación, aunque muchos ya me imagino que conoceréis un poco cuál es la situación, pero por hacer una referencia histórica y saber cómo hemos llegado hasta este momento, vamos muy rápido con una pequeña introducción histórica. Hablamos de la presencia española en esa zona desde finales del siglo XV aproximadamente, de forma muy esporádica en el litoral, y posteriormente ya en el siglo XIX, con la guerra de África en 1860, tras la batalla de Tetuán, pues España se hace con el control del Sáhara por el tratado, y posteriormente, unos años después, en 1884-85, en Berlín, en la conferencia de Berlín, en ese reparto colonial que hay por parte de Europa de África, pues España reclama ese territorio del Sáhara, esas dos administraciones que serían Saguier Hamra y Río de Oro. Eso en 1885. Luego, en 1956, cuando Marruecos se independiza, Marruecos reclama ese territorio, y en el 58, ante ese movimiento de Marruecos, España nombra esos dos territorios, esas dos colonias, o esas dos administraciones, ese Sáhara español, lo nombra provincia. A partir de ahí, Naciones Unidas inicia una serie de movimientos. En el 60 incluye el territorio del Sáhara español entre los territorios no autónomos, en los que trabaja el Comité Especial de Descolonización. En el 65, también Naciones Unidas, en su resolución 2072, habla de la necesidad de que sea España, considera España la potencia administradora, y así es hasta la fecha, aunque no haya ejercido como tal. Y en el 67, solo 2 años después, Naciones Unidas recomienda que ese territorio del Sáhara español, del que España es potencia administradora, sea descolonizado. En esos movimientos y en ese clima también de búsqueda de la independencia de los distintos países y territorios africanos, surgen también movimientos nacionalistas, independentistas dentro del territorio, digamos, en la línea en la que había sucedido en los años anteriores en otras zonas del continente africano, y aparece en el 68-69 el movimiento de liberación de Saguier Hamra y Río de Oro, con Basili al frente. Basili, que es detenido, encarcelado y desaparecido en 1970. Y luego en el 73, pues ya es cuando aparece el Frente Polisario. En el 74, España, ante las demandas ciudadanas del Sáhara, pues plantea la posibilidad de hacer un referéndum para dotar de mayor autonomía ese territorio. Para el 75, un proyecto, una iniciativa que Marruecos no comparte, y que tampoco Naciones Unidas, por otros motivos, comparte. De hecho, Naciones Unidas pide a España que vaya al Tribunal Internacional de la Haya en el 75, y el Tribunal de Justicia Internacional de la Haya dictamina que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Eso en el 75, y ahí llegamos, Avi. Te voy a ir pasando ya el relevo para que continúes un poco tú también con ese desarrollo histórico, y ya nos metemos en una faena, digamos, más actual. En el 75 llega esa marcha verde, esa invasión de miles de civiles marroquíes y militares también del Sáhara Occidental, y pocos días después, el 14 de noviembre,
esos acuerdos tripartitos de Madrid, con los que se constata la salida prácticamente ya de España del territorio en febrero del 76, y inicia la guerra del Polisario contra Marruecos, o Marruecos contra Polisario, una guerra que llega hasta el 91 con esos acuerdos de paz de Houston, y desde entonces, en principio, se habla de paz, pero realmente no sé yo si estáis muy de acuerdo en poder hablar de paz en estos 29 años cuando gran parte de la población está exiliada o mucha parte de ella también está represaliada dentro de los territorios ocupados. Y ahora volvemos a una situación en la que parece que volvemos al punto de partida de 1975, ¿no, Avi? Sí, así es. Se suponía que el plan de arreglo que se acuerda o se implementa, se pone en práctica, en marcha el 6 de septiembre de 1991, tenía un propósito que era celebrar un referéndum de autodeterminación, claro, basado en la legalidad internacional y en el reconocimiento del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Esto no se cumple, no se lleva a cabo, y por lo tanto aquí hay un fracaso por parte de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en este aspecto, y se retoman, volvemos a el quebrantamiento del alto el fuego del pasado mes de este último noviembre, lleva el conflicto a otra dimensión armada, a la vuelta a las armas, y nuevamente se activa el conflicto. Hay que decir que el conflicto no solo tiene una dimensión armada, sino que tiene una dimensión mediática, tiene una dimensión diplomática bueno, un último giro y efecto ha sido la declaración o la intervención de Trump reconociendo o dándole la ventaja a Marruecos de reconocer su soberanía sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos establezca relaciones con Israel. Esto hace, de alguna manera, que el Sáhara Occidental, y evidencia, ¿no?, de nuevo que esto es parte de unos intereses geopolíticos, económicos y demás, ¿no? Y sitúa de lleno el conflicto en la actualidad. El hecho de que lleve tantos años, 30 años, en el conflicto en status quo, es debido a que Marruecos no solo ha ocupado ilegalmente, sino que ha perpetuado un sistema de ocupación basado en reprimir a la población en territorios ocupados y someter a otra parte de la población del país a vivir en el exilio. Esto es, hasta el día de hoy, ya no es, ¿no?, como planteaba Pedro, si es el pueblo saharaui está de acuerdo o no con la guerra, sino que la pregunta es posible que un pueblo pueda estar más de 45 años como llevamos esperando un proceso en el que el pueblo saharaui pueda elegir su destino? Creo que ese puede ser el planteamiento, porque otro planteamiento en el marco jurídico, el pueblo saharaui está avalado por el derecho a la resistencia de los pueblos que se ven sometidos por gobiernos ilegítimos. Y en este caso, el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario y el Frente de Liberación Popular, el Ejército de Liberación Popular Saharaui, a defenderse dentro de su propio territorio. Hay que recordar que el territorio está dividido en dos partes, y de alguna manera ese muro ha sido construido ilegalmente para dividir el territorio y como una manera de distinguir y defender Marruecos la parte ocupada y distinguirla de la parte liberada. Esta podría ser un poco la situación en la que estamos, y no sé si Pedro me dice si podemos afinar un poco más o... Sí, ahora seguimos. Quería también saludar a la gente que se está conectando también a esta presentación o a este debate por Facebook Live, y también comentar. La idea es, al final de las intervenciones, dejar tiempo para unas preguntas, pero también creemos que es interesante que la gente que está conectada
pues nos pueda ir en el chat escribiendo las preguntas que crean adecuadas para poder ir haciéndolas con la intención de ganar un poco de dinamismo en la actividad, de ir trasladando tanto ahora mismo en este caso a Avi, después a Nayat, esas preguntas. Y luego sí, a lo mejor también incluso la gente que quiera abrir cámara y micrófono, pues hacer al final de esta reunión pues las preguntas pertinentes, ¿no? Hablabas de la situación de Trump, de esa decisión que ha tenido ya a unos días de abandonar la Casa Blanca, de apoyar a Marruecos a cambio de ese acuerdo con Israel en la cuestión saharaui. Y te quería preguntar también cómo veis desde el pueblo saharaui los distintos movimientos que está habiendo de distintos países, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la Unión Africana, de la que la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, es miembro, se ha manifestado ya, sobre todo a través de algunos países, ¿no? Como por ejemplo el caso de Sudáfrica o de Zimbabue. ¿Os sentís arropados o sentís que, como tú mencionabas, ¿no? Esa parte más diplomática está cambiando de lado, está sumando apoyos, como por ejemplo ahora muy claro el de Estados Unidos? Obviamente era un país que estaba cercano a Marruecos, pero digamos que esta situación puede generar un vuelco a nivel internacional, ¿eh? Hombre, a mí no me sorprende el posicionamiento, y no nos sorprende, yo creo que a los saharauis, el posicionamiento de Trump, que es el máximo exponente del capitalismo más salvaje que vivimos hoy en día. Por lo tanto, un conflicto que ha perdurado tanto en el tiempo y en el que esa prolongación en el tiempo ha sido resultado del peso de ciertos intereses económicos que han primado sobre el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, el derecho a autodeterminación de cualquier pueblo, y en este caso estamos hablando del pueblo saharaui. También hay que decir que el pronunciamiento, la declaración de Trump ayer, reconociendo o dándole la opción a Marruecos a que sea por parte de Estados Unidos, que no hay ningún país en el mundo que hasta hoy que haya reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. En relación a esa declaración, también hay que reconocer también la de Rusia. El mismísimo embajador ruso en Marruecos ha reconocido que ellos no solamente ni siquiera están con el pueblo saharaui o con la causa del Sáhara Occidental, sino que están del lado de la legalidad internacional. Con lo cual la declaración de Trump es un atropello gravísimo a la legalidad internacional. También hay que destacar el representante de Gran Bretaña, el ministro de Oriente Medio y del norte de África de Gran Bretaña, James Cleverly, que ha declarado que ellos están a favor del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, así de tajante. Con lo cual, yo creo que en parte esta dimensión no diplomática que decimos, que se reactiva de nuevo, creo que de alguna manera, pues, ¿no? Un poco cuestionando si la guerra sí o cómo vemos el pueblo saharaui. Yo creo que el asunto era reactivarlo, que se solucione de la manera que sea, ¿no? Y el deseo de los saharauis es que se solucione esto. Los saharauis no queremos la guerra. Yo insisto en estos días, y es el debate continuo que tenemos. Nos hemos visto obligados a volver a las armas. Está claro, en cierto sentido, que desde el pueblo saharaui no se quería la guerra porque ha estado 29 años en unas condiciones, hablábamos en alguna ocasión, tú y yo, previamente, en las que no se podía hablar de paz, ¿no? Porque, de hecho, a la hora de abordar el título de este espacio, de esta reunión en Zoom, lo hablábamos, planteábamos la posibilidad del derecho a resistir como título, pero es algo que ya viene haciendo el pueblo saharaui desde hace prácticamente medio siglo, y lo que tocaba hablar a lo mejor, y viendo algunas voces saharauis que hablan de la necesidad de cambiar la terminología, ¿no? en la que durante muchos años se ha instalado el conflicto, es la de recuperar, por ejemplo, la soberanía, ¿no? No tanto ya la independencia, que a lo mejor en cierto sentido se podría pensar que la independencia se tiene en el momento en el que España se va, ¿no? En ese sentido también la sensación de
de necesitar algunas cuestiones, algún cambio en el status quo y en el establishment actual para visibilizar, por ejemplo, una de las cuestiones que a lo mejor han estado más tiempo ocultas, como es la situación en los territorios ocupados, ¿no? Con muchas dificultades por la falta de libertad de prensa para explicar todo lo que está pasando. Y luego, respecto a la vuelta a la guerra, también cabe decir que el Polisario vuelve a la guerra porque hay un incumplimiento del acuerdo por parte de Marruecos, ¿no? Que es esa entrada en el Guerguerat. Sí, por supuesto. Esto, claro, la entrada del Guerguerat el pasado noviembre ha sido, de alguna manera, pues hecha por las fuerzas de ocupación marroquíes para pues, respaldar una vía, una carretera que ellos habían construido y, bueno, que utilizaban, ¿no? Como traslado de mercancía y que, según el acuerdo, ¿no? del plan de paz, ¿no? puesto en práctica del 6 de septiembre del 91, era ilegal traspasar esa línea del Guerguerat, no podían traspasarla. Y es cierto que había un grupo de civiles que se manifestaba y pretendían cortar esa carretera, con lo cual de alguna manera ese quebrantamiento del alto el fuego ha sido provocado por Marruecos. Luego había una situación insostenible en los territorios ocupados. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional habían denunciado en repetidas ocasiones la violación de derechos elementales como el derecho a asociación, el derecho a la libertad de expresión, e incluso habían denunciado juicios a activistas basados en falsos testimonios, coaccionados, testimonios bajo tortura y coacción y persecución de cualquier manifestación de la identidad a través de la cultura o como fuere de la identidad saharaui. Esto ha llevado a la población saharaui a una situación insostenible en los territorios ocupados. Hay que decir también que la estrategia de Marruecos desde un principio era el sometimiento y adueñarse de un territorio que no es suyo y la aceptación del plan de paz, porque ese plan de paz viene ya desde que siempre cabe mencionar esto por aclaración, aquí hay un vacío legal en el que la propia España, como potencia administradora, que ya había prometido en los 60 celebrar un referéndum de autodeterminación y incumple ese requisito como miembro de las Naciones Unidas, pero luego lo vuelve a incumplir más todavía realizando los acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre, porque se consideran inválidos, los invalidan las Naciones Unidas. Por lo tanto, es ahí, en ese acuerdo tripartito, que España se convierte, que nos muestra que España es la potencia administradora y que se mantiene como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. A partir de ahí, la entrada de Marruecos, avalada por España desde un principio, se mantiene y España es uno de los estados que refuerza esa ocupación entrando en acuerdos económicos como son el acuerdo de pesca en el que la flota española representa un gran porcentaje en ese acuerdo. Todos esos elementos refuerzan esa ocupación y hacen que sean inválidos, o sea, hacen que sea una anomalía el que a los saharauis se les tenga que pedir que respeten el alto el fuego y el plan de paz y que se mantengan 30 años esperando un plan que entró en vigor para realizar un referéndum en 1 o 2 años, cuando el requisito fundamental era censar a una población que estaba, o sea, uno de los elementos de este referéndum de autodeterminación por el que Naciones Unidas asigna la misión, la MINURSO, esa misión solo tenía que llevar a cabo un censo de la población heredera de un censo el año 74, ¿verdad? Que tiene una relación consanguínea del censo del 74 realizado por España.
Te quería preguntar, bueno, sobre España vamos a hablar... Creo que te falta el audio, Pedro. A mí me sale que está bien el audio. No sé si me oyes. Sí, no se te oye, Pedro. Bueno, tenemos problemas con el audio. Bueno, ahora parece que estoy... No se te oye, ¿eh? Bueno, estoy intentando hablar con Avi. Yo creo que a mí se me está oyendo por Vale. parte... ¿Sí? Sí, ahora sí, yo te Vale, oigo. perfecto. Nada, te decía que sobre España vamos a hablar contigo después y también con Nayat sobre el papel que está teniendo España por acción o por omisión, ¿no? Pero antes te quería preguntar, mencionabas antes los territorios ocupados, ¿qué noticias os están llegando desde los territorios ocupados a los saharauis que estáis, por ejemplo, aquí en Asturias o en País Vasco o en España? ¿Qué os están contando? ¿Está habiendo un aumento de la represión? ¿Está habiendo familias saharauis que se estén pensando en salir de los territorios ocupados en el momento en que puedan para evitar esa represión, si es que se ha generado ese incremento de detenciones, de torturas, de hostigamiento a activistas y a periodistas y demás? Pedro, lo primero me dicen que igual no se me oye muy bien. Dime Yo te tú. estoy oyendo bien, Vale, igual por pero el no sé los micro que se demás. mueve. Yo te oigo bien. Vale, perfecto. Pues como comentábamos antes, ¿no? El tema de los territorios ocupados, las fuerzas de ocupación marroquí se han esmerado aún más en perseguir a la población saharaui y lo hacen persiguiendo todo elemento de reivindicación de la identidad saharaui. Esto es persecución de control de bodas, la muestra de agentes de seguridad vestidos de paisano o militarizados frente a todos los barrios más de población de mayoría saharaui. Y esto, claro, lleva a la población saharaui a una situación insostenible en la que ellos lo que están pidiendo es que puedan entrar periodistas o observadores internacionales que velen por su seguridad. A todo esto también, ¿no? En un contexto más amplio, hay que decir que el proceso, este plan de paz del que estamos hablando, que lleva 30 años y que ha sido inútil porque esa misma misión tenía una anomalía que es la única misión del mundo que no vela por los derechos humanos. Y eso de alguna manera ha avalado o le ha dado cierto poder a Marruecos y cierta licencia para hacer y deshacer como quieren y perseguir a toda la población saharaui en el ejercicio de sus derechos asociativos, en el ejercicio de sus derechos asamblearios o en el ejercicio de la libertad de expresión. Y ha eliminado cualquier atisbo de manifestación de la identidad saharaui, aunque sea la misma pronunciación del propio Sáhara Occidental. Y hay un sometimiento durísimo hacia la población saharaui que hoy día necesita aires de libertad, aunque sea para expresarse. Y lo que hablamos con nuestros compatriotas en los territorios ocupados es que hace falta que se rompa ese bloqueo formativo y necesitamos que se rompa. Y tenemos que aprovechar este impulso, ¿no? de la vuelta a las armas para incidir en la situación de los territorios ocupados y que se libere a todos los presos políticos liderados o en su parte, ¿no? El máximo exponente de estos presos políticos son los presos de Gdeim Izik, que han sido juzgados injustamente con falsas pruebas y han sido torturados y sus testimonios han sido bajo coacción. Algunos de ellos, además, recordamos, condenado a cadena perpetua y otros a penas altas de prisión. Hablabas al principio de que hay como distintos escenarios, está la vuelta a las armas por un lado, pero está la parte diplomática, pero incluso hay distintos escenarios ahora mismo para la sociedad saharaui espaciales, ¿no? Están los territorios ocupados, están los campos de refugiados, está el frente bélico y están también las personas, digamos, en la diáspora, ¿no? Repartidas por prácticamente por todo el mundo. En casi todos los países hay algún saharaui, como es tu caso, el de Nayat. ¿Cómo lo estáis viviendo desde fuera? Y sobre todo también hablabas de ese bloqueo informativo en los territorios ocupados, pero tampoco está llegando mucha información de lo que está pasando en el frente bélico, ¿no? En la zona
de hostilidades en la zona de guerra. En parte también porque Marruecos no quiere que se hable de una guerra, oculta que exista, pero también el Frente Polisario de momento está restringiendo la información que llega desde esa zona. ¿Cómo lo estáis viviendo desde aquí? Bueno, con cierta expectación bueno, y cierto también, ¿por qué no decirlo, no? Cierto miedo, pero bueno, es lo que comentábamos al principio, ¿no? De que no es solo una guerra que tenga, que no tiene una dimensión armamentística o bélica, sino que son diferentes dimensiones. Por lo tanto, cualquier muestra o cualquier noticia que se pueda ver de los resultados de los enfrentamientos armamentísticos o bélicos tiene sus consecuencias en la dimensión diplomática y en la dimensión mediática. O sea, de alguna manera las tres dimensiones se interrelacionan y es muy importante el efecto mediático. Por una parte, yo entiendo que nadie quiere ver imágenes de efectos de la guerra ni en un bando ni en otro, con lo cual yo personalmente creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Como miembros de la diáspora saharaui, como miembros, como de parte de una guerra mediática. Y en esa guerra mediática, yo, por ejemplo, personalmente siempre lo he dicho, tenemos que volvernos a repensar y a creer en la construcción de un relato en el que tiene que entrar o tenemos que llegar al pueblo marroquí. Y que es una guerra, no es una guerra contra el pueblo marroquí. Y en ese aspecto no es tampoco una guerra de soldados mercenarios de un salario que están defendiendo un muro porque por las necesidades que tienen que estar ahí. Porque de alguna manera nosotros siempre hemos entendido a estos soldados y siempre ha sido así, son los más proclives a las vivas a un rey. Ese territorio no pertenece a su rey ni a Marruecos. Ese territorio está definido como un territorio no autónomo pendiente de descolonización y así lo define literal las Naciones Unidas. Es verdad que esto, todo lo que estamos hablando, ¿no? En terminología legal, contrastada con consecuencias o imágenes que pueden ser consecuencia de enfrentamientos bélicos, puede hacer que nuestra sensibilidad, pues nos desborde un poco y podamos salir de esa capacidad, ¿no? De razonar sobre un conflicto que requiere paciencia, requiere tomarse las cosas con mucha calma y que la prioridad es esa, que el pueblo saharaui pueda celebrar, pueda decidir su destino como le otorga la legalidad internacional, ¿no? Iniciada además antes de que se celebrara ese acuerdo tripartito de Madrid, que siempre cabe destacar esa fecha, que es el 16 de octubre del 75, cuando el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictamina que el pueblo saharaui no tiene ninguna relación no tiene ninguna relación histórica antes de la entrada de España con ningún territorio o reino colindante o vecino. Hablando un poco de lo que comentabas tú ahora, nos hacemos eco de un comentario que hace Mohamed Abdellahi en Facebook Live, está siguiendo esta presentación. Dice: los saharauis perdieron la confianza en la comunidad internacional, pero no perdieron la confianza en las armas para recuperar los años en la nada. Yo creo que es un poco el sentir mayoritario del pueblo saharaui. Se hablaba también desde hace unos años de que la generación más joven estaba más dispuesta a la vuelta a las armas que la generación que ya había vivido la guerra en su momento. No sé si en ese sentido también, bueno, tú has estado también al frente de movimientos juveniles saharauis durante muchos años. Es algo que percibes, ¿no? Que la gente joven se había cansado y ha sido un poco también
esa provocación de Marruecos ha sido un poco la gota que colmó el vaso y ahí el Polisario ha escuchado las voces de los más jóvenes. Sí, evidentemente que yo como mi caso, ¿no? Y es como el de muchos jóvenes, el de muchas jóvenes, el de la mayoría de, de saharauis, es que el proceso de paz ha sido inútil, ¿no? Y como me decías, que comentaba el compatriota, ¿no? Nos hemos cansado de la comunidad internacional y nos hemos cansado del dilatamiento un proceso de autodeterminación y un plan de arreglo que no acaba por culminar con ese referéndum de autodeterminación. Es totalmente entendible y es una situación cansina, ¿no? Y como te decía, ¿no? Como el caso de muchos saharauis que hemos perdido a nuestros padres y abuelos y familiares y que hemos nacido en unos campamentos de refugiados y que sin ningún futuro, ¿no? Alguna vez, y en muchos casos forzados a un sacrificio lejos de nuestros padres o estudiando, mismamente me estoy acordando, ¿no? De tantos y tantos jóvenes que han ido a estudiar a Cuba para pues, aportar a su pueblo, ¿no? Herramientas para una república saharaui en la que primen los derechos de la ciudadanía, ¿no? Ya no hablamos ya de tener un propio, de tener ni siquiera el elemento, no, estamos hablando del elemento básico de tener nuestra tierra y partiendo de ahí poder construir un Estado democrático, un Estado cívico y un Estado que garantice los derechos más elementales de la ciudadanía. La juventud, claro, se ha cansado, lleva mucho tiempo esperando que suceda, que al menos suceda algo. Por lo tanto, sí, esta situación es una situación complicada que nadie quiere, pero que tenemos que ser conscientes que es importante que seamos capaces de construir un relato acorde a la legalidad internacional y que no podemos en muchos casos decir que porque el pueblo saharaui ha aceptado mucho y ha soportado mucho tiempo un proceso que no acaba por concluirse. La gente es cierto que está cansada y estamos cansados de la inutilidad de las Naciones Unidas, pero tenemos que tener una mínima esperanza pues por ejemplo, pues que no se me olvide, ¿no? Que el agradecer a las movilizaciones que están viendo en Asturias, que las últimas han sido además convocadas por COSARA, nuestra asociación, y claro, pues que no se me olvide el nombre de la Junta Directiva de COSARA y de la comunidad saharaui en Asturias, agradecer todo ese apoyo de la población en Asturias. Bueno, pues vamos finalizando esta entrevista con Avi para dar paso a Nayat Ahmed. No sin antes, Avi, comentarte un poco lo que mencionábamos al principio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, ya por ir acabando y enlazar con lo que vamos a hablar también con Nayat, del rol, del papel, de la posición que España está jugando? Ya no te digo desde los tiempos de Felipe González, que yo creo que todos... tenemos una idea de lo que supuso aquello, sino en este momento, ¿no? Hoy leíamos, o ayer, no me acuerdo ya, que la reunión bipartita entre Marruecos y España, que estaba prevista para la próxima semana, se ha aplazado. En principio, según Sánchez, el presidente del gobierno ha sido por la COVID-19, no por otra cosa. ¿Cómo estáis viviendo desde la comunidad saharaui, tú personalmente como saharaui, como presidente de COSARA también, el papel que está jugando España, el gobierno de España, un gobierno que, recordamos, es de coalición, que tiene, digamos, dos partidos, o tres, si contamos también Izquierda Unida, ¿no? Obviamente, como dentro de esa coalición de Unidas Podemos. Sí, es... esta situación que, como hablábamos antes también de esa actitud de los jóvenes que están a favor o de alguna manera llevan mucho tiempo pidiendo que pase algo, España como potencia administradora y hoy día se ha visto, ¿no? Cuando justo ayer, después de la declaración de Trump, ¿no? de conceder o reconocerle a la monarquía marroquí su soberanía sobre el Sáhara a cambio de mantener relaciones con Israel, y justo después
el Ejecutivo español anunciar que suspende su reunión del 17 de diciembre con su cumbre con Marruecos, nos parece muy cobarde justificarla con la crisis pandémica, cuando hace una semana estábamos en la misma situación, incluso diríamos peor. Entonces, nos parece muy hipócrita esa actitud, pero eso demuestra que España nunca, ni antes ni en el proceso de descolonización, ni ahora, ha tenido una personalidad o ha tenido una integridad que le permitiera regir su propia política de exteriores. Ha sido muy cobarde y de alguna manera también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, del actual gobierno, que se considera progresista y de izquierdas, que lo que hacen es esconderse cuando algún partido, pues lo diré claramente, del que pues esperamos, ¿no?, que tengan la valentía de decir o reafirmar lo que han utilizado en campaña electoral, que es la defensa del reconocimiento de la República Saharaui. Está en el programa de Podemos, que es el reconocimiento al estatus diplomático del Frente Polisario en España y el reconocimiento de la República Saharaui como un Estado independiente. Han utilizado eso y ahora que están en el gobierno rehúsan decirlo y vienen con las mismas palabras de siempre, ¿no? Lo que menciona la Carta de las Naciones Unidas, que se ha creado para acabar con los procesos de colonización, de queremos una paz duradera en la que las partes cooperen y colaboren y demás y bla, bla. España ha sido una gran decepción y sigue siendo una decepción para los saharauis. Pero, en cambio, hay otra opinión y otro punto de vista, que es el del pueblo o los pueblos de España o las diferentes identidades que pueden encontrarse dentro del territorio que domina el Estado español. Y creo que eso es una esperanza también para los saharauis y que hay que distinguirlo muy bien y de manera clara y concisa. Pero sí denunciar esa actitud hipócrita e insistir en ella, la del Ejecutivo español de ayer, suspender la cumbre con Marruecos, cuando lo mínimo que tenía que hacer era estar y recibir a las autoridades del Polisario o ir a visitarlas a territorios liberados y reunirse con ellos como parte del conflicto, porque el conflicto no es solo Marruecos, porque el conflicto no es el que España se vea sometida por los intereses políticos de Marruecos. Y en este conflicto no tienen que primar los intereses migratorios del Estado marroquí ni del Estado español. Aquí hay un conflicto político que su solución tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pues Xavi, muchísimas gracias por esta media hora larga de charla. Quedas aquí escuchándonos, ¿no?, porque vamos a seguir con esta reunión y lo vamos a hacer con Nayat Ahmed, que creo que ya nos está escuchando, y vamos a pedirle que se vaya ya conectando. Ahí está. Nayat, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando precisamente con Avi sobre el papel que está jugando España. Ya no hablamos del papel que ha jugado España desde los acuerdos tripartitos de Madrid, desde el 75. No hablamos ya, porque yo creo que todos somos conscientes de las cosas que pasaron también en la época, por ejemplo, de Felipe González, cuando prometió en los propios campamentos el apoyo a la causa saharaui, y luego pasó lo que pasó, que no pasó nada de eso, sino todo lo contrario. Pero sí se está hablando mucho ahora mismo de esa partida diplomática que se está jugando después de volver a las armas en la zona, y el papel de España, ¿no? Hablábamos ahora con Avi de esa reunión que de momento no se va a celebrar con Marruecos, pero no excusándose en la situación en el Sáhara, sino en la pandemia. Yo quería preguntarte también a ti, como activista saharaui, como saharaui residente en Asturias, en España, ¿cómo estás viviendo el conflicto y cómo estás viendo ese papel del país del gobierno del país que te acoge? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de mujer saharaui, saharaui del Frente Polisario, y políticamente incorrecta, como siempre he sido, porque lo primero para mí es el Sáhara, es el pueblo saharaui, es el Frente Polisario. Me siento totalmente decepcionada con este Estado. No digo la derecha, porque la derecha sabemos perfectamente su posición hacia el conflicto saharaui, sino la izquierda. Con el PSOE
bueno, el PSOE por decir algo que es de izquierdas, pero sabemos perfectamente lo que es. Pero como persona votante de Podemos me siento totalmente decepcionada y engañada por este partido, porque lo único que está haciendo es lo que ha hecho Felipe González con nosotros en el 81. Pablo Iglesias, cuando subió en el 2014, bien que se codeaba con Mohamed Abdelaziz, bien que se codeaba también con Emeneto Haidar, bien que levantaba nuestra bandera, y ahora ahora no sabemos absolutamente nada de Pablo Iglesias, ni vemos soluciones, ni siquiera se pronuncia, que es de vergüenza ajena. Y bueno, voy a contar algo que me está pasando. Desde que sucedió la guerra, desde el 13 de noviembre, estoy atacando de una manera educada, evidentemente, a Pablo Pacífica, Iglesias. ¿no? Digamos. Eso. Lo único que estoy recibiendo son que se me borran mis tweets a los 5 segundos. Yo creo que están invirtiendo. Los tweets, perdona, Nayat, tweets a Pablo Iglesias, a Podemos. Etiqueto siempre a Pablo Iglesias, las personas que yo siento que me han engañado, a Pablo Iglesias, a Garzón, a Montero, aunque no tenga nada Montero, pero como feminista que es, a Monedero, a Izquierda Unida, a Podemos, a PSOE, a Sánchez. Y mis tweets desaparecen. No, el de Sánchez lo etiquetaba, pero ya no me aparece. Tengo que poner el hashtag de Pedro Sánchez. Y me parece una vergüenza, porque si realmente estamos en una democracia, ¿por qué borran mis tweets? ¿Qué es que les cuece? Pues lo siento mucho, les va a escocer mucho, porque voy a seguir, porque estoy viendo que están siendo unos inútiles, pero bueno, España no veo yo que tenga un buen nivel de políticos. Aquí la gente accede a la política para tener los bolsillos llenos, no para salvar el pueblo, y lo estoy viendo. Resido desde el 2010 en España y escucho las opiniones de gente de izquierdas, y la verdad, no solamente nosotros los saharauis, las 10.000 personas que hemos votado a Pablo Iglesias, que somos 10.000 personas que hemos regalado nuestros votos a Pablo Iglesias para luego vendernos, sino los españoles mismos que lo han votado y se sienten engañados. O sea, esto es una vergüenza. En ese sentido, te quería preguntar si es verdad que Pablo Iglesias publicó un tuit en el que él se limitaba a copiar. Se posicionó. Sí, se limitaba a copiar digamos, lo que recoge Naciones Unidas. En alguna entrevista, algún periodista, como por ejemplo Antonio Maestre en La Sexta, le preguntó por el Sáhara y digamos que trasladó la cuestión a la ministra de Exteriores y a la otra parte del gobierno, ¿no? Eso dijo que él, que eso lo tiene que llevar el Ministerio de Exteriores, que no es algo que él pueda decidir ya, pero es antes de levantar nuestra bandera, pues lo tenías que haber analizado antes. No se posicionó. Yo puedo también poner cualquier cosa, pero si no me posiciono, o sea, a mí eso no me vale. Ese tweet es mejor si lo hubiese guardado, porque no nos vale de nada. Bueno, estamos viendo que también desde el Facebook Live hay mucha gente que se está posicionando como Nayat, hablando de la sensación de que este gobierno pues tiene miedo del Reino de Marruecos debido a la presión migratoria que puede ejercer, de que España siempre se esconde en la cuestión saharaui. En ese sentido, también te quería comentar ya no solo la situación o el rol de España a nivel internacional en este momento, sino el papel de España como país de acogida y como potencia administradora de un territorio, con una cuestión que tú has abordado por ejemplo, en un reportaje documental como Bidun Hawija, en el que hablabas de la situación de apatría que tenéis muchos saharauis en España, y además vinculado también a una reciente sentencia del Tribunal Supremo en junio de este año, prácticamente en este verano, en el que negaba la nacionalidad, ¿no?, a saharauis que la habrían llegado a conseguir, ¿no? Cuéntanos un poco cómo sentís desde la comunidad saharaui en España cuando España tiene ese tipo de... España y también el sistema judicial, ¿no?, español tiene ese tipo de sensibilidad hacia vuestra situación.
Vale, primero voy a hablar del tema de la inmigración, ya que me hablabas de él. Nosotros no podemos ser una moneda de cambio. Pedro, no se te ve. Vale, es que ¿Ahora? Sí. Ahora te veo, sí. Digo que nosotros no podemos ser moneda de cambio para el pueblo español. Lo sentimos mucho. Si España no tiene poder, o si Francia, Estados Unidos e Israel tienen más potencia que España y los están pisando, no es nuestro problema. Nosotros lo que no podemos ser es una moneda de cambio. Es como para poder frenar la inmigración, las drogas y el terrorismo, tenemos nosotros que estar sufriendo 45 años en unos campamentos, o sea, en un desierto inhóspito, en los territorios ocupados, que se violen a nuestras mujeres a diario, a nuestros hombres, y que se maten a nuestros niños, lo sentimos mucho, pero esto no lo podemos nosotros permitir. ¿Por qué? Porque España no sabe cómo gestionar, pues que descolonice. Voy a tocar el tema de la inmigración. Hace unos días, desde que empezó nuestra guerra con Marruecos, empezaron a entrar pateras de una manera interrumpida a las Islas Canarias. Es una llamada de atención de Marruecos a España. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y lo bueno que en las noticias siempre se dice magrebíes. ¿Magrebíes de qué? ¿No es mejor llamarles por su nombre? Esos no son magrebíes, porque si hablamos del Magreb, el Magreb es totalmente, o sea, Túnez, Argelia, Marruecos, nosotros, el Sáhara, Mauritania, Túnez, Libia, Egipto, o sea, ¿qué Magreb? No, llamar las cosas por su nombre. Esos inmigrantes son marroquíes que salen de nuestra frontera con un objetivo, porque no es normal que se abran las fronteras de esta manera. Ahí el Makhzen hace y deshace lo que quiere. Y además no son gente que digamos que viene para buscarse el pan, son gente pues que los mandan con un objetivo. No son Sí. no es la Según gente. lo cuentas, parece una especie de marcha verde hacia Canarias. Sí, yo lo llamo una marcha verde hacia Canarias. Y el año pasado también, cuando les llamaron la atención sobre las aguas territoriales para poder pescar en la zona saharaui y Canarias y España cedió. O sea, esto como siga así, Canarias va a ser también marroquí. Esto es una invasión. Lo hacen a todo sentido. El tema de las drogas. España tiene aquí al lado creo que el mayor productor del hashish y lo manda para arriba. No lo puede controlar España. El terrorismo islámico, o como llaman el yihadismo, que nada tiene que ver el yihad con el yihadismo, porque es que no es un terrorismo yihadista, es un terrorismo islámico. ¿Y qué pasa aquí? Que Marruecos está metiendo el islam político para poder como pisar más fuerte en Europa y más en España. Todos los terroristas que se han inmolado aquí en España, todos son de nacionalidad marroquí. En Europa todos son de nacionalidad marroquí. Las mezquitas no se controla, ahí tú no vas a rezar, ahí se va a, no digo manipular, sino que en una fetua o... Adoctrinar, tal vez, ¿no? Estás buscando la palabra. O una jutba del viernes, no se puede hablar de política, no se puede hablar de la unión de todo el territorio marroquí, incluyendo a los saharauis, y decir que los saharauis son unos herejes, son unos rebeldes, son milicias. No somos milicias, no somos herejes. ¿Tienes constancia de que eso ha pasado? Sí, creo que el año pasado vi una noticia así, y de hecho te lo digo porque en Canarias toda la gente que va a las mezquitas, ahí no van los saharauis del Frente Polisario. No te digo nada de los saharauis que vienen de los territorios ocupados y son más cercanos al régimen marroquí. Ahí sí van a rezar, pero un saharaui del Frente Polisario no va a una mezquita marroquí a rezar, porque es lo que sucede. Ahí no se habla de paz, ahí no se habla del Islam, ahí se habla de terrorismo. Y el cuento del comendador de los creyentes, que para nosotros es Emir el Mu'minin,
Es como usan mucho el Islam político para perpetuar la colonización en el Sáhara Occidental, ¿sabes? Y lo venden también hasta los países árabes. Por ejemplo, no me acuerdo si era en 2009 o 10, a los saharauis no se les dejaba entrar en la Meca, porque somos considerados herejes. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con nuestro rey. ¿Qué rey? Es el rey el alauita, que muy bien, que si los marroquíes quieren tener un rey, nosotros no somos marroquíes, no queremos ese rey. Por lo tanto, o sea, esto es un tema muy grave, porque ningún país, por ejemplo, árabe que nos apoye, menos Argelia. Y lo hacen también con Palestina. Es un tema, mezclar la religión, todo es como... Hemos visto, lo hablábamos antes con Avi, ¿no? Como ahora Marruecos ha llegado a un acuerdo con Israel, ¿no? Sí, es que es la misma colonización que hace Israel en Palestina, pues lo está haciendo Marruecos en el Sáhara. Simplemente es verdad que ahí es mucho más heavy, pero es la misma dinámica. Por ejemplo, quería hablar de estos terroristas marroquíes que cada vez quieren matar aquí gente en España, y a España les tiene tanto miedo. Por ejemplo, el imán de los terroristas, que unos eran hermanos, los de Girona, sí, que el imán al final no se mató, estaba relacionado con el CNI. Entonces, ¿qué cuento nos quieren vender? Esto el imán de Ripoll, de una ciudad, de una localidad catalana, sí. Ese imán tenía relación con el CNI. Entonces, aquí sabéis lo que sucede, pero queréis cerrar los ojos. Y en ese sentido, Nayat, ¿cuál sería, en tu opinión, el posicionamiento adecuado o el rol que tendría que jugar España en toda esta situación una vez que se ha desatado la guerra en el Sáhara? Yo creo que lo primero que tiene que hacer España es descolonizar. Es descolonizar, porque... Asumir, digamos, su rol como potencia administradora, claro, del territorio. Y asumir lo que está pasando. Y eso sí, yo como saharaui no solo no solo digo que descolonice, no, y que pague lo que ha hecho. Y que pague lo que ha hecho, porque en ese contexto, a la hora de mencionas lo de y que pague lo que ha hecho, uno siempre puede pensar ¿qué ha pasado desde, ya no desde el 75, sino desde antes? Desde el 1884, por ejemplo, Conferencia de Berlín, el momento que... Y sobre todo desde el momento en el que primero España y luego Marruecos, durante todos estos años en los que el Sáhara ha sido un territorio sin descolonizar, se han estado extrayendo todas sus riquezas, ¿no? Fosfatos, pesca. En ese sentido, planteas la necesidad de que España, digamos, en el caso de una hipotética independencia o soberanía del Sáhara Occidental, de la RAST, genere una serie de pagos, ¿no? Como compensación. Totalmente, porque como aquí la izquierda exige una memoria histórica, ¿nosotros qué? ¿Qué fue de nuestros revolucionarios en los tiempos del franquismo? Basiri, por ejemplo, ¿dónde está Basiri? ¿Dónde están más hombres como Basiri? ¿Dónde están esas fosas comunes? Por lo tanto, esto no es solo descolonizar. España tiene una deuda demasiado grande con el pueblo saharaui. Ahora voy Perdona un momentín, Nayat, que voy a leer un comentario que hace un compañero por el chat, Malainin Sueit, y que además yo creo que se alinea un poco con lo que tú vienes contando. Dice: la política española respecto al Sáhara Occidental sigue siendo la misma a pesar del gobierno socialcomunista. La izquierda sigue, dice, con sus engaños al pueblo saharaui. Entiendo que estás de acuerdo con ese comentario, ¿no? Totalmente, totalmente. Te preguntaba también por la situación en la que os encontráis los saharauis en España y sobre todo por esa novedosa sentencia del Supremo que nos ha llamado mucho la atención de junio para acá, porque, bueno, supone también retrotraerse y posiblemente incluso no entender que España fue potencia administradora y que lo sigue siendo y supone desentenderse totalmente del pasado colonial de España en el Sáhara, ¿no? Sí, yo creo que es absurdo. Es absurdo porque es intentar borrar la historia. Yo creo que quien dictó esa sentencia
es que no tengo ni palabra para decir, ¿sabes? Es lo más estúpido que se puede hacer, porque muy bien, si estuviste en un año, pero es que lo de España y él son casi 100 años. Por lo tanto, o no controla de historia, o no sabe leer, o no lo sé. La sentencia del Tribunal Supremo deniega la nacionalidad española a los saharauis, basándose en el artículo del Código Civil 17, en el número 17. Solo en el 17. Pero ignoran el 22. ¿Y qué dice el 22? Bueno, no te lo voy a leer porque es muy largo, pero básicamente... Que lo lea, quiero que lean el 22, el 21, el 20, el 19, donde dan la nacionalidad a todos los que fueron colonizados por España, incluidos los sefardíes. Los sefardíes, estamos hablando de unas personas que llevan 500 años fuera de la península ibérica. Y a nosotros que fuimos hace 45 años españoles, no existimos. Los DNIs de nuestros padres, de nuestros abuelos tampoco existen. Hubo saharauis que cotizaron a la Seguridad Social. Exacto. ¿Qué pasó con ese dinero, por ejemplo, cotizado? ¿Ha recaído en sus descendientes o no? Para nada. Igual hay un 10% de saharauis que cobran la pensión, o si ellos fallecen, la tienen la viuda. Pero hablamos de un porcentaje muy, muy bajo. Por lo tanto, los demás, ¿por qué no tienen esas pensiones? ¿Por qué? Y el problema aquí no es que solo tengan la pensión. Aquí las personas vienen, intentan pues pedir su nacionalidad por el origen y se les deniega. Luego empiezan con la residencia. Se les da una residencia como un extranjero cualquiera. Ahora ya ni residencia, ni nacionalidad, ahora la patridia. La patridia, algo que directamente nos están diciendo, ustedes son don nadie. Me duele. Yo estoy totalmente en contra de la patridia y de hecho hice ese reportaje para denunciarlo. Es verdad que entiendo mis compatriotas porque es que no te dejan otra medida. Es como o lo pides o eres ilegal. Digamos que conseguir el documento que te define como apátrida te da algunas ventajas, ¿no? Por eso algunas personas lo hacen, ¿no? Para mí no da ninguna ventaja, porque a mí si me das un documento con mi nombre y poniéndome que soy don nadie, es que no me estás dando nada. ¿Y por qué algunas personas lo piden? No, es que los saharauis lo piden porque ya no hay otro remedio, porque no les facilitan la residencia y mucho menos la nacionalidad. Es el único documento que parece que España está regalando como churros. Ni siquiera el asilo político, que me parece lo más justo para los saharauis, tanto de los campamentos de refugiados como los que están en los territorios ocupados. Yo hace años conocí a un chico saharaui, fui con él a Oviedo, a extranjería, porque quería pedir el asilo político, porque él se metió en el conflicto cuando Gdeim Izik, sí. Y se lo han denegado. Y en una pregunta de esas le han preguntado que si él era gay. Claro, dije yo, entonces, o sea, si soy gay, ¿me vas a dar este documento? Porque quizás si me devuelves a Marruecos me van a matar. Marruecos, territorios ocupados. Pero si te digo que soy saharaui, es que es lo mismo. Es que yo como saharaui y ser gay en un país musulmán es exactamente igual. Porque un saharaui en Marruecos, con solo decir que él es saharaui, es que se le va a matar. Por lo tanto, a ese chico se le denegó el asilo político. Y está regalando la patridia, que vale muy bien. Hay muchos saharauis que la pidieron, dijeron, vale, es una vía de escape, la pido, a los 5 años puedo pedir la nacionalidad española. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo les van a conceder? Porque tu origen pone que eres saharaui. Por lo tanto, si volvemos a la sentencia del Tribunal Supremo, se basan en ello. Pues lo sentimos mucho, no te vamos a dar nacionalidad porque resulta que eres de origen saharaui, pero sí eres un don nadie. Y a ver el día de mañana si tenemos que votar, a ver quién puede votar. Y yo, la verdad que soy muy pesimista con el Estado español porque sé que nos van a engañar todas las veces que sea necesario con tal de tenerlos ahí machacados.
Nayat, una cosa que te quería preguntar respecto a la sentencia del Supremo. ¿Hay posibilidad de llevar esa situación a Europa? Hay unos saharauis de los territorios ocupados, A la justicia europea me refiero. no lo sé, yo ahí ya, no sé, yo creo que ahí tendría que intervenir pues algunos delegados saharauis, alguien, un político, evidentemente. Si yo voy, que soy un mindundi, pues igual no se me hace caso, pero si viene presión de alguien político, pues quizás se le, no lo sé, pero me parece, es que me parece de vergüenza ajena lo de denegar. Es que ya es borrar una historia. O sea, que un sefardí, que no estoy en contra, que venga un sefardí que se le dé la nacionalidad muy bien, pero para ser justos, se pueden dar también a los moriscos, porque los moriscos fueron más o menos hasta unos años después de los sefardíes. Hay que ser justos. Y los sefardíes son los magrebíes que vienen ahora en patera, cuidado. Que esto es... Bueno, te quería leer algunas cosas que están colgando en el chat. Por ejemplo, Mohamed Abdelahi Babid dice que nosotros los saharauis perdonamos todo por el pueblo español, y también hay otra gente, por ejemplo, Heli Hadara, que dice que España tiene la responsabilidad de descolonización del Sáhara Occidental. El primer fraude, dice, del rey Juan Carlos, que está muy de moda últimamente por temas de amnistías fiscales y demás, pues dice que el primer fraude del rey Juan Carlos fue vender el Sáhara a Mauritania y a Marruecos. Te quería preguntar, por ir acabando ya, que se nos acaba el tiempo, también por esa otra, lo que mencionabas tú al inicio, ¿no? Eres saharaui, eres feminista. ¿Cómo se vive desde el feminismo esta situación? ¿Qué te cuentan desde los campamentos también de refugiados las mujeres que están ahí? También las mujeres también que están yendo al frente, porque muchas veces caemos en cierto reduccionismo, ¿no? Las mujeres se quedan, no saben lo que es ir al frente, y no, hay mujeres que también están militarizadas, digamos, o movilizadas en ese frente bélico que está bombardeando el muro marroquí. Bueno, yo la verdad que la mujer saharaui para mí es muy sagrada. Yo la llamo mujer todoterreno. Es mujer que va, es que mujer que puede hacer todo, ¿sabes? Y la verdad que me quito el sombrero. Es que no sé, hablar de la mujer saharaui, soy mujer saharaui, pero creo que somos unas mujeres que nos amoldamos a todo, ¿sabes? Es como da igual, hoy estoy viviendo en un campamento de refugiados, vengo aquí, pues me dan un trabajo de mierda, pues hago lo que sea para salvar a mi familia. Los territorios ocupados, pues sé que me están humillando, pero voy a seguir. Y sí, es verdad que ahora mismo en los campamentos de refugiados hay mujeres que se están preparando en el frente. De hecho, había ya una escuela para mujeres que tú podías ir. La verdad que me parece estupendo. Yo hace unos años, pues, me pensé, sí, un año sabático ir ahí, porque nunca, o sea, no se sabe lo que puede pasar. Hay mujeres en los campamentos que no están en el frente. Es verdad que todas las que están en el frente son mujeres jóvenes, pero las que están en los campamentos pues hacen todas las labores que hicieron nuestras abuelas y nuestras madres desde el 75 hasta el 91, que es llevarlo todo, o sea, escuelas, hospitales, guarderías, cuidar a los hijos, a los abuelos. La mujer saharaui es una diosa, ¿qué quieres que te diga? La mujer en los territorios ocupados también, hay algo que me gusta de la mujer saharaui, porque el tema, por ejemplo, que también es muy bueno, que nos está ayudando en la lucha, en el mundo árabe la mujer, por ejemplo, siempre es, bueno, en todas las guerras, es siempre, si pisas a la mujer puedes hacer muchas cosas. Y hablo aquí ya en el tema del honor, de la vergüenza y todo. La mujer en los territorios ocupados ya no tiene, ya pasó esa frontera. Los marroquíes, por ejemplo, para humillar a nuestras mujeres, les quitan su velo, que eso es una humillación para nosotras. Es como, ¿cómo vas a venir tú, que no eres nadie de mí, y me vas a quitar mi velo? Es como, me estás quitando a algo, y más es simbólico, que es mi ropa tradicional. Les meten mano y otras cosas, y las mujeres ya pasan por eso. Es como, ya da igual. Esto no vas a hacer que yo deje de luchar porque tú me vas a humillar. Humíllame como quieras, pero yo soy saharaui y voy a seguir adelante. Estas son las palabras de un chico que entrevisté
que es de los territorios ocupados, porque estas cosas las mujeres normalmente no hablan mucho de ellas, pero yo creo que no podemos dejar que un Marruecos chantajista nos chantaje. No debemos de darle el tema del honor, el tema, lo hacen mucho, y de hecho lo han hecho también con unos dirigentes nuestros, siempre jugando sucio para poder pues desprestigiar nuestra lucha. Y las mujeres también que estamos aquí en Europa, las manifestaciones las ves llenas de mujeres. No sé, es como la mujer presente. La sensación de que lo que mencionabas un poco, ¿no? En la época de la guerra del 75 al 91, los campamentos de refugiados funcionaron gracias a la organización de las mujeres. Eso se puede repetir, pero también, en este caso, sumando más mujeres al frente bélico, ¿no? Estando un poco en todas las partes, ¿no? Porque también en los territorios ocupados. Sí, desde el 75 al 91 las mujeres solo estaban en los campamentos de refugiados, pero es que ahora estamos en todas partes. Estamos en España, en toda Europa. Están mujeres en Latinoamérica, las jóvenes que están estudiando en Cuba ahora mismo. Las chicas que están estudiando en Argelia, ahora ya es como tenemos más gente, la gente está más preparada, tenemos las redes sociales también que nos están ayudando muchísimo para difundir el mensaje y nada, la verdad yo creo que vamos a llegar a la liberación. Y otra cosa también. Ya que dale. Es que hablo mucho. El tema del feminismo, bueno, aquí ya atacando un poquito el feminismo hegemónico, blanco, occidental, estamos ahí en los campamentos de refugiados, estamos aquí tan sumisas como se ven de nuestra imagen, porque para Occidente nosotras somos mujeres sumisas, no solamente lo que pasa en el mundo árabe, las saharauis, y gracias también que hay muchas páginas, no voy a mencionar ninguna porque no merece la pena, que venden que la mujer saharaui es sumisa, y yo solo desde aquí les digo, bendita sumisión, bendita es la sumisión de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nosotras y de nuestras hijas, que el Sáhara será libre. Sobre eso te quería hacer una pregunta. Tú eres joven, formas parte, digamos, de la generación más joven, pero como feminista me imagino que te has preocupado por conocer un poco también en lo que fue la generación de vuestras mayores. Y hablando con ellas, no sé si también has podido trazar, digamos, qué evolución ha tenido la situación de la mujer y el protagonismo de la mujer en el pueblo saharaui. Y si ha habido un desarrollo del feminismo dentro de la sociedad saharaui que te lleve a decir, en efecto, no hay esa sumisión de la mujer como parte del feminismo a lo mejor occidental o parte de la sociedad española puede creer, que se ha quedado en una foto fija, ¿no? De, bueno, pues en su momento la mujer saharaui podía tener otro tipo de rol, como mencionabas, pues a lo mejor en la guerra del 75. Y si tú percibes, por lo que te han contado tus mayores, esa evolución, digamos, del rol de la mujer y del feminismo dentro de la sociedad saharaui. Sí, la mujer desarrolló mucho. Es verdad que hay algo que las mujeres hicieron mal. Desde el 75 se ocuparon de todo. Y en el 91 dieron marcha atrás para el cuidado de la familia, de los hijos, y eso dio oportunidad a los hombres a tirar para adelante. ¿Entiendes? Los liberó, digamos, ¿no? Un poco. Les permitió liberarse. Lucha se hace esto. Yo creo que en eso no estoy de acuerdo, porque las mujeres sí podemos tener familia, podemos tener todo, pero también podemos tener poder y tener el mismo poder que los hombres y no esperar hasta que los hombres nos digan tenéis que hacer esto o esto, que nosotras podemos pensar por nosotras mismas. En el mundo árabe, incluido el Sáhara, el feminismo todavía no está bien acogido. Pero yo como mujer saharaui y musulmana, cuando digo musulmana no me refiero a wahabista, y mucho menos, ni me encanta odio el islam político, yo soy musulmana, nada más. Es verdad que yo a veces escribo artículos y siempre me baso en la ley islámica.
porque hay mucho que se practica en mi comunidad y no es Islam. Nosotros somos comunidad musulmana, pero realmente lo que se practica en contra de la mujer no es Islam, es costumbre. Y yo creo que tenemos que romper con todas esas costumbres si realmente queremos ser buenos musulmanes. Y respetar, haber tolerancia, mucha paz, mucho respeto a las personas que no piensan como nosotras y como nosotros, que quien quiera ser musulmán, que lo sea, quien no quiera creer en Dios, que también lo sea, y nosotros lo importante que somos saharauis, tenemos un objetivo, es liberar nuestro país y dejar de enganches, porque yo soy feminista, porque yo soy muy machista y tengo que atacar a los feministas. Ahora mismo no podemos hacer eso. Somos feministas y los que son machistas, por favor, que laven un poquito la mente y que se den cuenta que, o sea, estos no pueden existir sin estas. Por lo tanto, tenemos que apechugar, tenemos que poner las manos juntas y luchar. Y es lo que nos queda. Y mucho respeto, mucha tolerancia y cero Islam wahabista en los campamentos, porque yo estoy en contra totalmente de ese Islam que solo está para tapar a la mujer. Todo el mal está en la mujer y en el hombre nada. ¿No? Nunca se juzga al hombre ni por lo mal que hace, y cuando tú conversas o simplemente para callar la boca usando el Islam de Muhammad y de Allah, pues te dicen tú ya traes un Islam nuevo o tú no eres buena musulmana. ¿Por qué? Porque estás en contra de unas costumbres que no, ni son morales, ni son Islam, ni es nada, es puro machismo, puro y duro, es patriarcado. Por lo tanto, el patriarcado no puede existir en el Islam. No es porque lo diga yo, porque si somos buenos musulmanes lo sabemos, si leemos el Corán lo sabemos. El Islam no puede ser patriarcal, por lo tanto, aplicar el cuento. Y si alguien no quiere creer en nada, pues está en su derecho, no quiere creer en nada. Es como... Bueno, pues con este mensaje de unidad vamos a ir enfilando ya el final. Recuerdo que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo puede trasladar alguna pregunta, o también lo que puede hacer es, de alguna manera, no sé muy bien si la gente del Consejo y la Mocedad está pendiente de ello, pues abrir el micro, abrir el vídeo y hacer una pregunta directamente o bien a Nayat o bien a Abby. Dime, Nayat. Vale, es para recomendarlo a la gente que nos está siguiendo para que tenga un poquito más del tema de Sahara. Recomiendo un reportaje muy bueno que se llama Ocupación S.A., que lo acaban de lanzar. Sí, un documental. Provincia 53, recomiendo también mi reportaje Bidun Hawiyya, porque me ha costado años, mucho trabajo. Recomiendo estos libros, El Movimiento Nacionalista Saharaui, es de mi tío, no estoy haciendo publicidad a mi tío, pero es un escritor saharaui, creo que no hay nadie más que conozca, y para derrocar un poquito ese pensamiento colonial que siempre los demás tienen que analizar. Es un escritor saharaui, es doctor en historia y creo que también es importante. Un pueblo abandonado, de Alberto Maestre, La historia olvidada del Sáhara español, de Tomás Barbulo. De Tomás Barbulo, de periodista que fue del País también. Nayati y Abby también me escucha, me parece. Por ir acabando también, queríamos ir un poco pensando en conclusiones y sobre todo en lanzar algún tipo de mensaje. Abby, ¿hay motivos para ser optimistas respecto a la situación actual, a pesar de como decías tú, ¿no? De no desear una guerra? Pero hay motivos para pensar que esta vuelta a las armas puede desembocar en una soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, y sobre todo también, si creéis, ambos, Nayat y Abby, empezamos por Abby por no pisarnos, si creéis que esa posible soberanía del pueblo saharaui se va a decidir en el terreno, en esos enfrentamientos militares, o al final va a tener que volver a decidirse en despachos de Europa como los de París o los de Madrid o los de Naciones Unidas. Abby. Sí, la vuelta a las armas abre un camino y abre un conflicto y una guerra en diferentes ámbitos y en diferentes espacios, tanto en territorios ocupados como en territorios liberados y en campamentos de refugiados e incluso en la diáspora. Creo que, como decía nuestro secretario general, Brahim Ghali, la guerra
se inicia contra también todas las empresas y organizaciones y estados que se están beneficiando de los recursos saharauis y los están expoliando. Creo que partiendo de allí estamos construyendo una conciencia para crear soberanía y para que el pueblo saharaui empiece desde ahí a creer en su propia identidad y a tener esperanza de que esto tiene una solución temprana. Es verdad que está la posibilidad también, ¿no?, pues partiendo también de los territorios liberados, a partir de ahí también pues ser más determinantes o tener más autonomía y autosuficiencia para pues, explotar, ¿no?, esos territorios liberados, ¿no?, bajo el mandato de nuestro legítimo representante, el Frente Polisario. Esa es, digamos, de alguna manera la soberanía. Sí que es cierto que, bueno, que siempre hay que mantener la esperanza y no sé si luego me vas a dar la palabra o... Sí, luego te la doy. Le pregunto a Nayat, si te parece. Vale. Nayat, te traslado un poco la misma pregunta que le hacía a Avi. ¿Hay optimismo a la hora de abordar esta situación? Siempre cuesta trabajo, ¿no?, vincular la palabra optimismo a la palabra guerra, pero no sé si se abre una posibilidad distinta, por lo menos, y tal vez más esperanzadora respecto a estos 29 años de exilio, de diáspora y de represión en territorios ocupados, ¿no?, esperando un referéndum. Bueno, yo soy optimista, sí. Estoy con la guerra y digo sí a la guerra, porque creo que lo que se ha quitado con sangre no se regala. Hay que devolverlo con sangre. Por lo tanto, estoy totalmente a favor y con la decisión de nuestro presidente Brahim Ghali, con nuestros militares, con nuestros jóvenes, porque es verdad, es como, esto es el cuento de no acabar. Estamos en los campamentos de refugiados, otros se están machacando en los territorios ocupados y nosotros aquí esperando que la ONU decida por nosotros, que España decida por nosotros, que Francia decida por nosotros. ¿Cómo voy a esperar yo que decida un Estado que hasta hace 50 años tenía esclavitud? Yo no creo en eso, por lo tanto yo sí estoy a favor de la guerra, que es muy jodido, sí, que quizás perdamos a mucha gente, sí, pero ¿qué más da si ya hemos perdido a mucha gente en el desierto y en los territorios ocupados? Hasta en los liberados hay gente que se nos muere por las bombas y las explosiones, matan hasta nuestros animales. ¿Qué hace un camello? No, es como, esto es una cuestión ya de dignidad. No podemos estar ahí esperando que decidan unos ahí brindando con champán nuestro destino. El Sáhara es de los saharauis y punto. Y lo tenemos, pues, es como el tema de Palestina. Van a estar esperando los palestinos hasta que el pueblo israelí salga de Palestina. Pues no. Hay una pregunta que nos hace una persona que está escuchándonos. No sé si podéis responderla, si sabéis, si os ha llegado alguna información desde allí. Nos pregunta cómo es la situación en el Ayun ocupado en cuanto a los derechos humanos. Nada más, entrar en YouTube y poner saharauis bajo la opresión marroquí. Es que en YouTube hay vídeos, además de mujeres que se les desnuda en la calle, que se les pega y otras cosas que se hacen en la oscuridad. O sea, nosotros por lo menos en el Sáhara estamos sufriendo los 50 grados, pero ese no es el mal mayor. Nuestra gente está machacada a diario. Nuestras mujeres se violan y hay muchas que lo tienen que callar para que la sociedad no las discrimine. Nuestros hombres, hay hombres que les violan también. Algunos de Gdeimizik lo han dicho en el juicio, porque es un tema de dignidad y ningún hombre va a decirte me han violado o una mujer. Y es como, no, esa gente sí que realmente sufre a diario. Bueno, nosotros ahí vivimos con arroz y lentejas y ya está, pero nuestra gente ahí está machacada y nadie dice nada. Y la ONU está ahí, ¿para qué? Pues para nada, están observando... no sé qué están observando porque no hacen nada. Avi, ¿querías retomar la palabra también?
No, la situación es bien sabida, ¿no? Y lo han denunciado, como hemos dicho y reiterado en varias ocasiones, ¿no? Organizaciones internacionales conocidas, tan conocidas como Amnistía Internacional, denunciando las violaciones continuas de derechos humanos y la represión dentro del ayuno en estos momentos, donde estamos viendo continuamente que los saharauis no pueden visitar a sus allegados, a sus familiares, no pueden salir de una casa a otra. Tienen a agentes de seguridad todos los días, noche y día, en las calles. Y esa es la situación en la que viven. Es una violación descarada de derechos humanos, si se puede decir. Bueno, pues son las 8:22. Llevamos 1 hora y 22 minutos más o menos ya de reunión. También por ir acabando, Avi, le preguntaba antes a Nayat, yo quería preguntarte también a ti, ¿qué es lo que esperas del papel del gobierno de España? No sé si tú también eres tan crítico como Nayat con el rol que están adoptando. Es verdad que la guerra empezó el 13 de noviembre, llevamos aproximadamente un mes de guerra. Las declaraciones desde el gobierno no han sido pues todo lo firmes que parte de la sociedad española y obviamente toda la sociedad saharaui esperaba. Pero en cualquier caso, ¿crees que se están templando los ánimos para adoptar una postura más vinculada a ese rol de potencia administradora o también en este sentido eres pesimista? Hombre, yo creo que la trayectoria y el posicionamiento de España, ¿no? A favor de, pues, de alguna manera, favorecer que Marruecos sea un aliado, obtenga el estatus de aliado preferente en la Unión Europea para negociar con los recursos saharauis, no llama al optimismo. Pero desde luego que giros como el de ayer da a entender que la política española debe tener una personalidad propia y unos criterios propios. Y creo que eso habría que pedírselo e incidir en ello con el gobierno español y al Ejecutivo español, que debe tomar decisiones relativas a los intereses del Estado español y basadas en el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos. Yo, pues, por ir acabando también, ¿no? Desde aquí, que estoy hablando desde Euskal Herria, que podría estar hablando desde Asturias, pues me congratula mucho pues en estas fechas la solidaridad y las muestras, ¿no? de solidaridad de mujeres y hombres en esta tierra, en el País Vasco, que sienten lo que está pasando y que preguntan y están involucrados. Eso creo que es esperanzador, ¿no? Y por qué no destacar eso también, ¿no? Y que eso en un momento dado llegará el momento en que se evidencie que esto es una situación de violación de la legalidad internacional y de violación de los derechos humanos. Y me gustaría acabar con un poeta con Alisal Iselmu que decía, mírame siempre, trata de entenderme, ver mi destino como el tuyo, nunca dejes de observarme, si lo haces, habremos desaparecido. Yo creo que esto pues es un poco un feedback a esa solidaridad internacionalista y que estamos viendo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con el sentir de mi compañera y mi compatriota Nayat, ¿no? Como el de muchos y muchas saharauis, pero tenemos que tener un poco de esperanza y porque no solo, la solución no solo está en la guerra, porque somos un pueblo pacífico. La solución pues está en la concienciación y en el internacionalismo, ¿no? ¿Por qué no? Y en la alianza de los pueblos, porque esto es una lucha de los pueblos, porque es un pueblo que quiere mantener su identidad y quiere sobrevivir. Bueno, pues con ese canto a la esperanza, como el color verde de esa franja de la bandera que tiene Avi detrás en esa habitación, pues nos vamos a ir despidiendo. Os quería hacer una pregunta a los dos muy rápida, sin ánimo tampoco de entrar en mucha polémica, porque bueno, yo creo que ya han quedado claras las posturas, pero ¿creéis que en un gobierno en el que solo estuviera Unidas Podemos, la postura ya habría sido distinta? Nayat, por ejemplo, que te ríes. Cuéntanos. Me río para no llorar. Yo personalmente, como saharaui... ¿No crees que en un gobierno en el que estuviera solo Izquierda Unida y Podemos la postura sería ya distinta o no? Mira, yo creo que aquí todo el mundo se llena la boca cuando está abajo.
pero cuando sube arriba ya se olvida de los valores, no solo del pueblo saharaui, hasta de los valores. Aquí es como lo que se hace en este país, es como lo que se hace en otros países, es la realpolitik. Yo voy a meterme donde me da y punto. No creo ni en Izquierda Unida, ni creo en Podemos, ni creo... ¿En el PSOE? Bueno, el PSOE no lo menciono, el PSOE ya ni lo menciono, pero no creo en ningún partido político, por muy pequeño que sea, por mucho que apoye al pueblo saharaui, porque todos son unos vendemotos y todo es una mentira. Es una mentira. Se vienen a los campamentos de saharauis, comen de papo y vienen aquí, les dan buenos puestos y se olvidan del Sahara. No, mejor dicho, se olvidan de esos moritos que están en el desierto, a esos que vamos descalzos y estamos sucios y todo, por culpa de ellos, que es otra cosa. No, yo la verdad con el pueblo con España, con el Estado español, soy la primera persona que estoy en contra de él, siempre estaré en contra de él, mientras atropelle los derechos de mis compatriotas. Lo siento mucho, soy saharaui, soy del Frente Polisario, esto antes que todo. Y Avi, te pregunto a ti también, ¿tú crees que ese gobierno sin el PSOE, solo con Unidas Podemos al frente, estaría a lo mejor ya teniendo otra posición ya más firme? ¿O crees que todos los intereses económicos, pesqueros, fosfatos, etcétera, etcétera, también los políticos y los geoestratégicos, como puede ser el tema migratorio, también influiría de manera determinante en Podemos y en Izquierda Unida para no dar un paso adelante? Hombre, no soy adivino, está claro, pero opinión, sí, ¿no? sí, no sabría decirte, porque lo mencionaba antes Nayat, ¿no? Ha sucedido muchas veces, ¿no? Que el Partido Socialista, ¿no? Prometió y utilizó en campaña la causa saharaui para luego hacer lo contrario. Lo que sí habría que recordarle a Podemos es que nace de un clamor popular y, como ellos suelen decir, ¿no? De las reivindicaciones del 15M, de la ciudadanía en la calle y de las diferentes mareas, tanto de sanidad, de pensionistas, de la marea de educación, incluso pues, desde Asturias, ¿no? El movimiento obrero tradicional de la minería. Y partiendo de allí, de eso nace el partido Podemos. Y no deben olvidar eso, porque en el momento que olviden eso, olvidarán también el que hayan defendido la causa saharaui y recalco, ¿no? Como habíamos dicho antes, específicamente en su programa electoral, uno de sus puntos es el reconocimiento a la República Saharaui, el reconocimiento del estatus diplomático del Frente Polisario y la concesión, que no lo había mencionado antes, de la nacionalidad saharaui a toda la población saharaui. Y creo que no deberían olvidarse esas reivindicaciones, sino pues se están enfrentando a una contradicción política, está claramente, y que están demostrando que es un gobierno, si llegasen al poder y no aplicasen, ¿no? Esas reivindicaciones acerca de la causa saharaui, están traicionando, ¿no? Esos principios por el que este partido ha nacido en 2014. Entonces, pues habría que recordarles eso y que no cayeran en esos tantos gobiernos europeos que acaban disueltos, diluidos en esos gobiernos neoliberales y empujados por los intereses económicos. Pues estáis de acuerdo en este punto, como muchos saharauis. Por ejemplo, Gali nos dice que a España le falta dirigentes con principios propios y defender los intereses de España, pero no a costa del pueblo saharaui. No esperamos nada del gobierno español. Y yo creo que con este debate y con esta reflexión sobre el papel de España, que es del gobierno español, que tiene que jugar, y también estas críticas al gobierno actual, vamos a poner ya el punto y final. Agradecer a Nayat Ahmed y a Avi Atman todo este tiempo que han dedicado para enseñarnos más sobre cómo la sociedad saharaui está abordando y está afrontando este momento crucial también en la historia del pueblo saharaui. También agradecer al Consejo de la Mocedad d'Ubieu y a la CODOPA, la coordinadora de ONGs, por generar este tipo de espacios que creo que son enriquecedores para todos y para todas. Y nada, simplemente decir que en enero pues volvemos a tener más espacios como este tipo por parte del Consejo de la Mocedad. O sea que queda
pues muy poco tiempo para poder volver a disfrutar de estos espacios, en este caso con otros países olvidados de los que el Consejo de la Mocedad va a ir haciendo los respectivos anuncios. Nos despedimos. Muchas gracias a Ahmed, a Nayat y a Avi, y muchas gracias a todas las personas que habéis seguido desde Facebook Live o desde otros canales este espacio, esta reunión. Un saludo a todos.